Ok, sigamos con los ejemplos de derivación, en este caso de la regla de la cadena, en un problema de química donde tenemos n moles de un gas ideal que sufre un gas ideal una compresión isotérmica desde un volumen inicial B0. Lo que tenemos acá es el diagrama de presión contra volumen, las variables, y lo que nos sugiere el problema es que partimos de un cierto volumen inicial B0. Entonces estaríamos en este punto a cierta presión inicial, y lo que vamos a hacer es comprimir de manera isotérmica, es decir, la línea roja representan las distintas isotermas a cierta temperatura constante, pues son líneas de temperatura constante, vamos a llamarle estas si gustan T3, son isotermas, vamos a llamarle T3. Entonces, decimos que tenemos el gas a cierto volumen inicial, B0, a cierta presión, y conforme el volumen disminuye hasta un cierto volumen final, lo que vamos a tener es que si nos movemos a lo largo de la isoterma, vamos a hacer que nuestra presión aumente. Es decir, en esa compresión, lo que voy a lograr es que la presión aumente a medida que el volumen disminuye cuando la temperatura es constante. ¿Ok? Entonces, nos piden calcular el cambio de la presión en función del tiempo. Esta derivada que está aquí es lo que nos están pidiendo. Calcular el cambio en la presión, cómo varía la presión en función del tiempo. Entonces, lo que hacemos es plantear primero, escribir la ecuación de gas ideal, PV igual a nRT. De ahí nosotros sabemos que tanto el número de moles N como R y T son constantes y podemos despejar la presión. Nos queda justamente algo de este estilo, N, R, T, 1 sobre B. Y lo que estamos suponiendo es que el volumen va a depender del tiempo y la presión también. Entonces, a partir de esta fórmula, donde esto que está acá, pues es constante. A partir de esa fórmula yo puedo calcular cuánto cambia P respecto a T. Entonces tengo que aplicarle esta derivada respecto al tiempo a P, que es nRT 1 sobre B, que depende de T, ¿verdad? Ahí ahora tengo la derivada de un producto. Tengo dos términos. nRT, que es una sola cosa, multiplicado por 1 sobre B. Como nR y T son constantes, entonces cuando tengo la derivada de un producto y uno de los factores es constante, este sale y me queda simplemente la derivada respecto de T de 1 sobre B. Esta es la fórmula derivada de un cociente y ya sabemos que esa derivada, por otras prácticas que hemos tenido, nos va a dar menos 1 sobre B cuadrada, un menos, por la derivada de B respecto de T. ¿Ok? Ahí justamente hemos aplicado la regla de la cadena. ¿Por qué? Vamos a hacer un poquito de énfasis en eso. La derivada respecto de T de 1 sobre B. Entonces, estrictamente, aquí tendría que poner yo la derivada, hacer la derivada como si fuera un cociente. Es decir, tengo que poner el de abajo al cuadrado. Luego es el de abajo por la derivada del de arriba, da 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo. ¿Ya ven? Y entonces, justamente tengo menos 1 sobre B cuadrada por la derivada de B respecto de T, que es lo que hemos colocado aquí con todo y el signo. ¿Ok? Bueno, continuando con esto, entonces yo ya tengo una fórmula. Ahora,
hay que plantear algo, hay que proponer, por ejemplo, que el volumen como función del tiempo, ¿cómo cambia? Cambia linealmente con el tiempo y sabemos que disminuye, entonces agregamos un signo menos y una constante. Esto quiere decir que el volumen cambia linealmente con el tiempo, pero al inicio, si t vale 0, yo tenía un volumen inicial, entonces hay que agregarle aquí un B0, que corresponde al volumen inicial, es decir, el volumen cambia a ritmo constante, a tasa constante. Y de esa manera, yo sé que la derivada de B respecto de t, que aparece aquí, que era lo único que me hace falta encontrar, es la derivada justamente de una resta. B0 es un número, entonces la derivada de una constante es 0, y aquí queda que ese cambio del volumen en función del tiempo es constante y es negativo. Finalmente, ya para terminar, entonces lo que yo tengo que hacer es volver a escribir mi derivada. La derivada de p respecto de t es igual a menos n rt 1 sobre b cuadrada, pero 1 sobre b cuadrada es b0 menos kt al cuadrado. Ese es b cuadrado, 1 sobre b cuadrada, y esto multiplicado por la k. Y un signo menos, entonces esto se vuelve positivo. Quiere decir que la presión va aumentando conforme pasa el tiempo, porque pues de aquí podemos entonces finalmente encerrar nuestro resultado, estar contentos porque encontramos una solución a este problema. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo. Es una aplicación entonces de la regla de la cadena a un problema de química general, de gas ideal, perdón, y listo. Con eso queda determinado.